Bien, en el video anterior explicamos cómo poder hacer las inserciones en la base de datos por medio del método insertar, eliminar y actualizar. Y si nos fijamos, cada método utiliza la conexión. Y aquí está clarito el esquema, porque el DAO necesita una conexión, que en este caso sería Connex, y él hace las operaciones sobre la base de datos, que por el momento no hemos hecho ninguna prueba. Creamos un poco, bien, y todavía no hemos hecho clic aquí porque falta crear el método select asterisco from product. Como nosotros vamos a hacer esto, miren, vamos a ir al modelo, acá. Si yo voy a SQL, necesitamos hacer un select asterisco, select asterisco from categoría, perdón. Bien. Si nosotros hacemos un select asterisco from categoría y damos a continuar, vamos a seleccionar todo, bien. En este caso tenemos a dos categorías insertadas, bien. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer aquí es recorrer ese arreglo, porque en el fondo lo que devuelve este método que vamos a generar ahora es una lista de categorías, ¿bien? Por lo tanto, el proceso que se debe hacer ahora es más, ¿cómo decirlo? Es más largo, ¿bien? Es más extenso. Por lo tanto, lo que necesitamos primero en nuestra clase categoría, ¿bien? DAO, es importar, ¿bien? Lo que vamos a importar en este caso va a ser la java.util.asterisco, ¿bien? Y lo otro que vamos a importar es la java.sql.asterisco. Vamos a explicar básicamente por qué estamos importando estos dos elementos, ¿bien? Ahora, vamos a bajar, ¿bien? Nos vamos a posicionar aquí. Y lo primero que vamos a hacer ahora es que este método, como va a seleccionar todas las categorías de la base de datos, entonces le vamos a poner aquí list categoría. Se va a llamar categorías. Bien. Este método no recibe parámetros. ¿Por qué no recibe parámetros? Porque la consulta, si se fijan, no tiene signos de preguntas. No es como el delete. Si se fijan, el delete tiene un signo de pregunta y por lo tanto está recibiendo como entrada el delete un ID. Como el select asterisco from categoría no recibe o no tiene signos de preguntas, entonces el método sería así. ¿Bien? ¿Qué hacemos a continuación? Lo que debemos hacer aquí es armar la estructura para que no nos aparezca este error. Por lo tanto, creamos una lista, bien, de categoría, bien, se va a llamar lista, igual a new array list, bien, eso. Luego, retornamos la lista para que no aparezca el error, bien, ahí. Una vez que tenemos esto, el proceso para poder conectarnos a la base de datos, para poder sacar la información de la base de datos, es el mismo anteriormente explicado. Es decir, nos conectamos, ¿bien? Preparamos la consulta, en este caso es un read, es un select asterisco from categoría, ¿bien? Pero acá hacemos lo siguiente, miren, connex.ejecutamos, no definimos nada porque no tiene ningún signo de pregunta. ¿Y aquí qué vamos a ejecutar? No podemos ejecutar un update, de acuerdo a lo explicado anteriormente, en este caso sería una query. Pero esta query, si nos fijamos, devuelve un result set, ¿bien? Y ese result set es un arreglo, ¿bien? Es un arreglo de elementos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es poner result set. Por eso importamos arriba la java.sql.asterisco, porque la java.sql.asterisco tiene este objeto. Entonces, si no lo hubiésemos importado, aquí nos daría un error y tuviésemos que importar este objeto. Bien. Una vez que tenemos esto, lo que debemos hacer ahora es que en ese objeto llamado rs está toda la información de la consulta SQL. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es recorrer cada uno de los elementos asociados a la consulta SQL. Bien, entonces el result set se podría decir que tiene dos métodos. Bien, un método es next, es decir, el primero está posicionado en la primera fila y puede sacar los datos, bien, de esa fila y posteriormente necesita avanzar al siguiente para sacar los datos de la siguiente fila. Bien, ¿y cómo hace eso de avanzar fila por fila?
lo hace con la siguiente línea de código. Lo hace con un while, ahí, rs.next. Bien. Ahí. Entonces, al hacer un while rs.next, lo que estamos haciendo es recorro esta fila, recorro esta otra fila. Bien. Ahora, ¿qué deberíamos hacer acá o qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo una sugerencia, nos da una sugerencia, mejor dicho, NetBeans. Hay tres opciones. Elegimos la segunda, que encierre el bloque while en un try catch. Bien, pinchamos y ahí se generó el bloque while en un try catch. ¿Qué hacemos con esta línea? La borramos. Bien, y hacemos un x.printStackTrace. ¿Cuál es la idea del x.printStackTrace? La idea es que me muestre el error, porque estamos depurando, estamos construyendo el software. Entonces, si hay algún error, la idea es que nos mencione el error. Si aquí colocamos nada y falla, no vamos a saber por cuál es la causa del error. Bien. Ahora, siguiendo con esto, ¿qué deberíamos hacer acá? Acá, como estamos recorriendo fila por fila, ¿qué debemos hacer? Cuando vamos recorriendo esta fila, deberíamos sacar el 1 y confites. ¿Cómo hacemos eso? Primero, vamos a tener que sacar el 1, bien, y guardarlo en alguna objeto categoría, y confites lo mismo. Tenemos que guardarlo en un objeto categoría para posteriormente ese objeto categoría que voy a guardar datos, vamos a almacenarlos en una lista. Bien, por lo tanto, lo que debemos hacer aquí es crear una categoría cat igual a new categoría. Bien, ahí está. Hemos creado un objeto vacío. Ese objeto vacío lo voy a llenar. Bien. El ID que tiene ese objeto cat, ese objeto, voy a asignarle lo siguiente: rs.get. Bien. Como el ID es entero, entonces el rs tiene un método que se llama getAlgo. Bien. Por ejemplo, getInt. Y hay dos formas de poder capturar el ID. Uno es indicando el número de la columna. Bien. El número de la columna no es ese 1, sino que el número de la columna, ID ocupa el 1, el nombre ocupa el 2. Bien. O especificando el nombre de la columna, ID. Bien. Y automáticamente, como el while parte del primero y posteriormente avanza al segundo, vamos a obtener los datos. Bien. Luego, cat.nombre, hacemos lo mismo, rs.get, pero aquí no me sirve el int porque el nombre es string, es un varchar. Entonces, getString. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Yo puedo especificar un 2 y es válido, bien, o podríamos especificar el nombre de la columna, que en este caso el nombre de la columna se llama nombre. Entonces ahí nosotros especificamos nombre. Bien. Una vez que está listo eso, el objeto está completo, está cargado completamente. Entonces, posteriormente lo que hacemos es lista.addCat. Agregamos el objeto de la base de datos, todos los datos que sacamos de la base de datos, los guardamos en un objeto y ese objeto lo agregamos a una lista. Y esa es la lista que estamos retornando acá. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el proceso? Con el while next pasa la fila esta, crea una categoría, el 1 lo guarda en la categoría, el nombre lo guarda en esa categoría y esa categoría se guarda en la lista. Luego recorre la siguiente fila y hace exactamente el mismo proceso. Se crea una categoría nueva, el 2 lo guarda en el ID de la categoría, el lácteos lo guarda en el nombre de la categoría, luego esa categoría completa se guarda en la lista y así sucesivamente. Bien, entonces finalmente lo que tenemos que hacer aquí es connect. Nos desconectamos de la base de datos. Bien, y ahí ya tenemos listo el CRUD de la categoría. Bien, entonces una vez que hayamos completado esto, bien, voy a achicar un poquito el código. Si se fijan, el código igual es bastante. Bien, principalmente este método, que es el más extenso, vamos a resumirlo. Si yo quiero hacer un select asterisco from producto o from categorías, bien, primero necesito una lista para ir guardando todas las categorías que tiene esa tabla. Bien, el proceso es: me conecto, preparo la sentencia, ejecuto la sentencia. Bien, para ejecutar la sentencia, en este caso, debo almacenar el resultado en un result set. Bien, luego, ¿qué se debe hacer con ese rs, que es un result set?
se recorre con un next, bien, y por cada fila yo voy sacando las columnas y las vamos almacenando en un objeto de tipo categoría, bien. Una vez que se almacena esa información, se guarda la información completa en una lista. Y esa lista es la que estamos retornando, bien. Entonces, en el siguiente video lo que vamos a hacer es el mantenedor de la categoría y también estar atentos porque vamos a explicar la forma de poder crear ventanas internas, bien, menús y desktop pane, ¿vale? Vamos a ver que es muy simple, ¿vale? Entonces dejamos hasta acá este video y en el siguiente video explicamos el módulo de la categoría pero en forma de aplicación, ¿bien?